Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Saludos para todos. Hoy estamos aquí con la tercera clase del curso bíblico de Cristianismo, años 0 al 2023. En la primera clase estuvimos hablando de la importancia de estudiar la historia de la iglesia cristiana, pero de una forma práctica, que nos sirva de algo para nuestra vida cristiana. Así que los invito a buscar en el canal el video de la primera clase acerca de la historia del cristianismo. En la segunda clase estuvimos hablando de los protagonistas que estuvieron al lado de Jesús en la fundación de la iglesia. Hemos dicho ya que Jesucristo es la piedra angular, es la piedra sobre la cual se fundó la iglesia. Él mismo dijo que él fundaría su iglesia y que el Hades no prevalecería en contra de la iglesia. Así que estuvimos viendo la historia de básicamente los 12 primeros o 13 primeros apóstoles, incluyendo a Judas e incluyendo a Matías, que fue el sustituto de Judas. Dejamos por fuera para esta tercera clase a quizás uno de los apóstoles o el apóstol más importante de la historia del cristianismo. Algunos coinciden que después de Jesús, este es el hombre que más ha influido en la historia de la iglesia cristiana, y sin duda estamos hablando del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, hoy vamos a dividir la clase en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar brevemente, pero en forma muy puntual, acerca de este hombre llamado Saulo de Tarso. Y luego, en la otra mitad de la clase, estaremos colocando una entrevista que fue realizada por el pastor Will Graham a César Vidal acerca de la persona de Pedro en relación con la teoría o con el postulado de que él fue la piedra sobre la cual se fundó la iglesia cristiana y por lo tanto él es el sumo pontífice, el primero de ellos, y fue el primer papa y otras cosas más. Y vamos a estar viendo algunos argumentos históricos y bíblicos, incluso algunos argumentos lógicos que desmienten esta enseñanza errada de que un hombre es la cabeza de la iglesia y que un hombre es el sumo pontífice y es el sumo sacerdote. Así que básicamente estaremos hablando de eso para poder avanzar entonces a las siguientes clases. Vamos a hablar acerca del apóstol Pablo y vamos a dar algunos datos biográficos sobre Pablo. Me voy a permitir aquí hacer algunos movimientos en mi pantalla para poder dar la clase adecuadamente. Decía entonces que el apóstol Pablo, una de las cosas que debemos tener siempre presente es que él tenía un origen étnico judío. Él era hebreo, él era israelita, pero había nacido en una zona griega. Es decir, había salido fuera de lo que se llama la tierra de Palestina. Él nació en una parte de lo que hoy en día se conoce como Siria. Su nombre hebreo era Saulo, que es lo mismo que decir Saúl, que a su vez significa invocado o llamado. Es decir, él se llamaba como se llamó el rey Saúl, era un nombre relativamente común entre los hebreos. Pero también tenía un nombre. No fue que él se cambió el nombre, sino que él tenía un nombre en griego que era Pablo, que significa pequeño o poco. Así que él podía usar indistintamente estos dos nombres, aunque evidentemente notamos que una vez que él se convierte al evangelio y sobre todo el propósito de él era ser un apóstol entre los gentiles, el nombre que más usó a partir de ese momento fue el nombre de Pablo. Otra de las cosas que debemos decir es que esto de que Pablo haya sido hebreo, porque sus padres eran judíos, eran hebreos, pero que haya nacido en Turquía, en esa ciudad de Tarso, le daba una doble nacionalidad. Es decir, él era un ciudadano hebreo, un ciudadano judío, pero al mismo tiempo era un ciudadano griego y por lo tanto, en este caso, un ciudadano romano. Esto le permitía o le iba a permitir en el futuro tener acceso a algunos derechos que iban a ser importantes en su carrera ministerial.
No solamente él era judío, sino que era un celoso judío porque sus padres pertenecían a una de las sectas más fuertes dentro del judaísmo, que era la secta de los fariseos. El mismo Pablo en muchos textos se hace resaltar su pasado como judío y su abolengo como judío para precisamente dar a demostrar que él sabía de lo que estaba hablando cuando hablaba de la ley, cuando hablaba acerca del celo por la ley, acerca del celo por el Señor, acerca del celo por las Escrituras, acerca del celo por Abraham. Si alguien podía hablar con firmeza sobre esos términos, era él, porque él era un celoso judío, pero al mismo tiempo él había comprendido la gracia del Señor y había entendido que todas esas cosas al lado del Señor podían ser estimadas como secundarias, porque lo que realmente importaba era la gracia y la salvación por gracia en Cristo Jesús. Sus padres, como dijimos, ya tenían la ciudadanía romana y por supuesto él se formó en un contexto judío desde el punto de vista de las tradiciones y el celo por la ley y el celo por las costumbres judías, pero al mismo tiempo en un contexto helenístico, en un contexto de cultural que le permitía entender también perfectamente la manera de pensar de los gentiles. Esto Dios lo iba a usar en el futuro, evidentemente, porque Pablo fue llamado a eso, a ser el apóstol de los gentiles, es decir, de los hombres y mujeres que sin ser judíos también necesitaban, dentro del plan de Dios, conocer acerca del evangelio. Se cree que Pablo fue relativamente contemporáneo con el tiempo de Jesús. No necesariamente alguna vez se vieron, no necesariamente alguna vez se encontraron, pero sí vivieron en la misma época. Posiblemente Pablo era un poco más joven que Jesús. Se calcula que él pudo haber nacido entre el año 1 después de Cristo y el año 10 después de Cristo. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz, Pablo era un veinteañero, era un muchacho de 20, 22 años aproximadamente, y ciertamente debió haber escuchado acerca de Jesucristo. Como dijimos, él nació en una ciudad llamada Tarso, en la ciudad, en lo que hoy en día se conoce como Turquía, al norte de Siria. Allí vemos en un mapa que estoy colocando que la ciudad de Tarso era un puerto que, si ustedes observan bien, estaba frente a la isla de Chipre. Allí, en esa zona, fue donde nació el apóstol Pablo. Hablemos un poco acerca de su trasfondo cultural y de su trasfondo religioso. ¿De dónde venía Pablo? ¿Por qué esa pasión de Pablo al predicar el evangelio? ¿Por qué esa entrega de Pablo al predicar el evangelio? Esa entrega que lo llevó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué esa disposición de Pablo a ir hasta lo más lejano de la tierra para predicar a Jesucristo? Bueno, precisamente porque Dios usó esa pasión religiosa, esa pasión por las cosas de Dios que antes las tenía equivocadas en el judaísmo. Dios las tornó a favor del evangelio. Entonces, él fue formado muy rigurosamente por las costumbres hebraicas. Él se sentía orgulloso de ser de la tribu de Benjamín, al igual que el rey Saúl. Conocía muy bien su pasado genealógico. Para los judíos esto era muy importante. Fue criado allá en Tarso en su adolescencia, pero luego fue enviado a Jerusalén y allí estudió con uno de los más importantes maestros de la ley de la época, que se llamaba Gamaliel. Este Gamaliel aparece en algunos textos de la Biblia también participando y hablando acerca de los cristianos y de la manera en la que había que tratar a los cristianos. Es decir, había que tratarlos con sumo cuidado. Gamaliel era un hombre muy preparado, un hombre muy sabio, y ese fue el maestro del apóstol Pablo. Por supuesto, por ser un fariseo, era un fiel observador y guardador de la ley, porque el fariseo estaba convencido que la única forma de ser justo delante de Dios era guardar los más de 600 mandamientos que aparecen en la ley, y ellos estaban empeñados en que había que cumplirla a como diera lugar,
porque era la única forma en la que sentían que podían ir a la presencia de Dios, podían ser justificados. Una cosa que es muy parecida a lo que todo el mundo cree hoy en día, que entre mejor se porten, entre mejor actúen de esa manera, pues Dios se va a ver casi que obligado a dejarlos entrar al cielo, cuando todos sabemos que la salvación no puede ser por la ley, porque el que falle en un solo mandamiento ha fallado en todo. Pero Pablo tenía esa concepción religiosa de la ley, de que había que cumplirla a cabalidad para poder ser salvo. Ese celo que él sentía por su religión judaica, por su religión hebrea, lo llevó a odiar a los cristianos. Ahí aparecen algunas citas bíblicas que ustedes deberían de buscar, donde se muestra cómo Pablo participó activamente en la persecución de los cristianos. Su primera aparición la notamos precisamente cuando Esteban es apedreado. Dicen que había un joven llamado Saulo que cuidaba las vestiduras de los hombres que se habían quitado sus túnicas para quedarse, digamos, en una especie de túnica muy sencilla que usaban en la época debajo de la túnica principal. Era como una especie de ropa interior. Se la habían quitado para apedrear a Esteban. Bueno, Pablo, un joven Pablo, fue quien cuidó las vestiduras de estos que apedrearon. Así que Pablo estaba allí contemplando, me imagino que con cierta satisfacción, cómo al hereje, entre comillas, de Esteban, se le apedreaba y se le mataba por haber sido o haberse atrevido a predicar a Jesucristo. Luego vemos en los otros pasajes bíblicos cómo Pablo respiraba, dice la Escritura, amenazas de muerte y buscaba a los cristianos donde quiera que estuviesen. Incluso cuando se dio cuenta que muchos cristianos habían escapado, habían salido, habían huido de Jerusalén, pidió cartas para irlos a buscar a donde fuera, en este caso a Damasco, para traerlos a Jerusalén y ponerlos presos. Dice que los sacaba de la casa, los arrastraba. Era una pasión, era un celo, era un odio, era una rabia que sentía Pablo hacia los cristianos. Y esto lo notamos cuando él, yendo hacia Damasco a buscar cristianos, allí ocurre el momento clímax de su vida. ¿Por qué? Porque en ese empeño por conseguir cristianos y traerlos presos a Jerusalén, Jesucristo mismo se le presenta en el camino a través de una luz brillante y con una voz que él pudo escuchar claramente. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y ese encuentro, esa coincidencia divina en la cual el Señor se consigue con Pablo, transforma la vida de este hombre para siempre, y de una manera maravillosa, toda esa energía, toda esa pasión, todo ese celo, toda esa entrega que Pablo había puesto en acabar con el cristianismo se invierte plenamente. Hay una vuelta de 180 grados. Y entonces esta energía, esta pasión, este celo, esta entrega, este sacrificio se conduce en favor del evangelio y de la predicación de la salvación, no por obras, no por la ley, sino por la gracia. Así que definitivamente es un milagro lo que pasó con la vida de Pablo. El apóstol Pablo llegó a tener digamos, un fuerte contraste en su vida. Y esto lo podemos ver cuando leemos en Gálatas 1, 11 al 24, lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto
que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces notamos en este pasaje de Gálatas cómo Pablo prácticamente hace una especie de mini biografía acerca de su vida. Pero lo que él quiere destacar a los Gálatas es que si había alguien que tenía derecho a llamarse judío, era él, por su celo, por su pasión, por su entrega, por su abolengo, por su genealogía. Pero al mismo tiempo, él habla acerca de la soberanía de Dios, de cómo Dios lo llamó, de cómo Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Tenía reservada para él una misión. Y luego que Dios ejecuta su llamado sobre Pablo, lo transforma, lo convierte en una cosa o en una persona totalmente distinta a lo que venía haciendo. Y como lo he dicho, y me encanta representarlo de esta manera, Dios utilizó toda esa pasión, toda esa entrega, precisamente para la gloria de su nombre en la predicación del evangelio de una forma intensa como nadie antes y quizás después lo ha hecho después de Pablo. Bien, entonces seguimos hablando acerca de Pablo y ahora hablemos acerca de su legado teológico. ¿Quién fue Pablo desde el punto de vista teológico? ¿Quién fue Pablo desde el punto de vista misionero? ¿Qué pasó o cuál fue la obra que Pablo dejó tras de sí después de su ministerio? Bueno, lo primero que tenemos que decir es algo que quizás todos ustedes saben. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió 13 de ellos. Podemos decir entonces que prácticamente escribió la mitad del Nuevo Testamento. Las cartas las conocemos muy bien: Romanos, Efesios, Tesalonicenses 1 y 2, Corintios 1 y 2, Filipenses, Timoteo 1 y 2, Gálatas, Colosenses, Tito y Filemón. Decimos que él dejó un legado teológico porque en cada una de esas cartas, evidentemente, el Espíritu Santo lo usó para eso. Es palabra de Dios, no es palabra de Pablo. Pero sin duda utilizó a Pablo y su conocimiento y sus experiencias para poder escribir estas cartas. Muchas de estas cartas forman la columna vertebral de lo que es la doctrina evangélica, de lo que es la doctrina cristiana, de lo que es la doctrina cristocéntrica, pero sobre todo lo que es la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación por gracia. Recuerden que la gran oferta, el gran núcleo de la doctrina evangélica, de la doctrina cristiana, es que el hombre es salvo por medio de la fe en Cristo, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, que es un regalo de Dios, que no puede ser obtenido por obra humana, sino que lo único que nos conecta con esa obra de gracia es la fe en Jesucristo. Y Pablo es un especialista en resaltar estos temas. Evidentemente, muchas de sus cartas también corrigen errores doctrinales, de práctica, de comportamiento. Por ejemplo, la carta a los Corintios, ¿verdad? Es una carta que trata de corregir muchas desviaciones que habían dentro de la iglesia de Corintios. La carta a los Gálatas es una carta fortísima donde Pablo maldice o dice que los que predican un evangelio distinto son malditos, son una maldición, porque se han atrevido a pervertir el evangelio. La carta a Timoteo es una carta pastoral donde Pablo sin duda instruye a Timoteo acerca de lo que debe ser el ministerio de un hombre de Dios y nos sirve como una referencia a eso. Así que cada carta que Pablo escribió tiene un contenido teológico magnífico, extraordinario. La carta a los Romanos, termino diciendo que esta parte de lo teológico, que es quizás el documento teológico más importante del Nuevo Testamento, porque nos expone de una forma maravillosa la doctrina cristiana y la doctrina de la gracia. Los teólogos se maravillan de la carta a los Romanos. El apóstol Pablo tuvo, a medida que pasaron los años, una influencia tremenda. El mismo apóstol Pedro que lo antecedió en su relación con Jesucristo, que lo antecedió en su relación misionera, que lo antecedió en su
función apostólica. Sin embargo, cuando ustedes van a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, ahí vemos a Pedro haciéndole a los hermanos que lo van a leer a él, a Pedro, una referencia para que busquen las cosas que Pablo ha escrito. Eso quiere decir que lo que Pablo escribía y lo que Pablo enseñaba, aún los apóstoles que lo antecedieron como Pedro, lo veían como palabra de Dios y lo utilizaban como una referencia para la vida espiritual de los cristianos de la época. Así de importante fue la influencia y la enseñanza del apóstol Pablo. Se cree que su vida misionera comenzó desde finales de los 40 y terminó en su muerte aproximadamente en el año 66 después de Cristo. Esto quiere decir que la vida misionera del apóstol Pablo más o menos se extendió por más de un cuarto de siglo. Sin embargo, en ese relativo breve tiempo hizo 4 viajes misioneros, impactó a todo el mundo gentil de la época. Para nosotros hoy en día es muy fácil contemplar el mapa mundi y ver lo inmenso que es el mundo, pero para la época Pablo abarcó el mundo moderno conocido prácticamente en su totalidad. Y que un hombre con los pocos recursos económicos que Pablo tenía, prácticamente solo, con la ayuda de Bernabé y después de Timoteo y después de uno y otros colaboradores, sin embargo, extendió su influencia a través de todo ese mundo de la Asia y la Europa de la época. Y sin duda, pues como ya lo hemos dicho, su teología era profunda, era clara, era sólida y consistente con el señorío de Jesucristo. Hay una marcada enseñanza sobre la salvación y la justificación por gracia y no por obras, algo que es totalmente opuesto a lo que aprendió y enseñó en su vida como fanático del judaísmo. Esto, en resumen, podemos decir que fue la vida del apóstol Pablo. Allí, en este mapa, observamos la influencia del apóstol Pablo desde el punto de vista geográfico. Podemos ver cada uno de los viajes que realizó y, repito, es admirable y solamente la gracia, el poder, la misericordia, la provisión de Dios alentó a este hombre para que pudiera ir hasta los confines de la tierra, tomando en cuenta los limitados recursos de la época. Allí, en ese marco del mapa que estamos viendo, se concentraba todo el mundo gentil, el imperio romano, el imperio helénico, estaba plasmado en esas tierras y se necesitaba que el apóstol Pablo fuera a cada una de esas ciudades fundando iglesias o ayudando a fundar iglesias o ayudando a ministrar a las iglesias que ya habían sido fundadas por otros para que estos crecieran en la fe. Sin ese impulso, el evangelio desde el Señor Jesucristo se hubiese quedado prácticamente en la zona geográfica de Jerusalén. Pero Dios, que es el que provee todas las cosas, Dios es el que pone el querer como el hacer, sin duda alguna fue el que movió el corazón de Pablo. Bueno, quería cerrar diciendo pues que es importante entender que el apóstol Pablo entonces se convierte de alguna manera en la persona más importante dentro de lo que es la expansión del evangelio, junto con el resto de los discípulos que se concentraron más que todo en Jerusalén. El apóstol Pablo y esos discípulos que hicieron el trabajo en esa zona, definitivamente, después de Jesucristo, son los hombres que Dios utilizó para fundar la iglesia, y es importante tener esto claro antes de que sigamos avanzando en la historia de la iglesia cristiana. Sin estos hombres no hubiésemos tenido, como lo tenemos ahora, la escritura del Nuevo Testamento, que Dios la utilizó y la utiliza para enseñarnos el evangelio de Jesús. Vamos ahora a pasar entonces a la entrevista en la cual el pastor Will Graham nos trae al conferencista, al historiador, al doctor en filosofía, César Vidal Manzanares, hablándonos acerca del apóstol Pedro y de su supuesto papado. Voy a espero no meterte en problemas, pero tenemos que hablar del Pedro, digamos, dogmático, el Pedro de la tradición, porque hasta ahora todo bien. El Pedro de la tradición católica romana es distinta
¿no? Al Pedro de la historia. Y claro, ya has tocado el tema que, de hecho, el año pasado, un destacado apologista evangélico aquí en las redes, Santiago Alarcón, él se convirtió a la Iglesia Católica Romana diciendo que la roca es Pedro, ¿no? Entonces yo quisiera, no sé si podías ayudarnos a desglosar aquel texto. Sí. Además, vamos a ver, Santiago, que yo no voy a entrar ahora en los pasos que da, pero no puede ser tan tonto como para creerse que Pedro es la piedra o que Pedro es la roca. Primero, esta es una interpretación católico-romana muy tardía. O sea, ni siquiera es una interpretación católico-romana de toda la vida. Es una interpretación católico-romana muy, muy tardía. Y, por supuesto, es incomprensible dentro de lo que es el desarrollo, por ejemplo, del cristianismo oriental. Es decir, yo he tenido ocasión de hablar, por ejemplo, con gente que eran ruso-ortodoxos, por ejemplo, que pertenecían a la Iglesia Ortodoxa rusa, sobre el tema, e inmediatamente te decían, es que no hay a quien le entre en la cabeza que la piedra es Pedro en vez de ser Jesús. Y efectivamente es así. Cuando tú lees el texto sin ningún tipo de condicionamiento de escuchar continuamente algo, pues evidentemente es que llegará a la conclusión de que la piedra, la roca, pueda ser un hombre, sea Pedro el que sea, es un disparate e incluso es una blasfemia. ¿Hasta qué punto la idea de que Pedro como piedra es tardía, yo lo cito en el libro, está en el hecho de que la mayoría de los padres de la Iglesia, que para mí no son ni guía ni normativa, son fuentes históricas que hay que someter a la crítica y ver lo que hay en ellos, pero en esa mayoría jamás se les ocurrió una cosa así. La interpretación de Mateo 16-18 de los padres está más que recogida. La inmensa mayoría pensaban que la piedra era o la confesión de fe de que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios o que era el propio Cristo. Es decir, y luego hay algún caso aislado que piensa que son los apóstoles en bloque o que podía ser Pedro, pero un porcentaje ridículo, o sea, realmente algo ridículo, generalmente ya vinculados a una Roma que quería colocarse sobre el resto de las ciudades. De hecho, es muy interesante que Agustín de Hipona, o San Agustín, para los que se pierdan con lo de Agustín de Hipona, tiene un libro que se llama Retractaciones, donde él señala de alguna manera las conclusiones sobre una serie de temas al final de su vida y dedica un capítulo al texto de Mateo 16-18 para decir que Pedro no es la piedra bajo ningún concepto de vista, bajo ningún punto de vista, lo cual no deja de ser significativo, porque si uno de los supuestos santos católicos, seguramente el más brillante de todo el siglo IV, tenía claro que Pedro no era la piedra, es que esto no debía de ser tan evidente. Esto estamos hablando simplemente en términos históricos. Es decir, usted créase lo que quiera, pero esa es una idea muy tardía, aparece siglos después del inicio del cristianismo y, por supuesto, la mayoría de los padres de la Iglesia ni se les pasa por la cabeza, tienen otra interpretación de Mateo 16-18 y, desde luego, en la zona oriental del imperio, vamos, ni locos. O sea, eso es una idea absolutamente inaceptable. Segundo aspecto que a mí me parece importante y es el mero aspecto gramatical. Cualquiera que lee el texto en griego de Mateo 16-18, Jesús diferencia muy claramente entre Pedro, Petros, y la piedra sobre la que se levanta la iglesia, Petra, que es roca. Es decir, de hecho, si hubiera que traducir de una manera que recogiera bien el significado, la idea sería, tú eres una piedrecilla y yo levantaré la iglesia sobre una roca. Es decir, cuando tú lees el texto en griego, lo que queda clarísimo es que evidentemente la roca no lo es. O sea, es una piedrecilla, que es lo que significa Petros, y yo lo voy a levantar sobre una roca. Gramaticalmente, la interpretación que quiere ver en la piedra a Pedro es absolutamente imposible. Pero en tercer lugar, y a mí esto me parece decisivo, es que es el propio Pedro quien dice quién es la piedra. Cuando Pedro en un momento determinado comparece ante el Sanedrín, no se le ocurre decir, bueno, el Mesías que vosotros matasteis, pero Dios lo trajo de entre los muertos, etcétera, dejó una piedra que soy yo. O
Es algo delirante. Pedro inmediatamente recurre a la profecía del Salmo 118, que habla de esa piedra desechada que se convierte en la piedra de ángulo sobre la que Dios levanta la congregación, y dice claramente que la piedra es Jesús. Y, por ejemplo, en Hechos 4, después de decir que esa piedra que habéis desechado, que es un cumplimiento del Salmo 118, etcétera, etcétera, es Jesús, por si hubiera alguna duda, Pedro inmediatamente dice, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Es decir, Pedro es muy claro. Cuando él llega a su primera carta, en la primera carta, que es una carta pastoral en la que Pedro hubiera podido decir, bueno, pues la piedra sobre la que se levanta todo, como sabéis todos, porque me lo dijo Jesús, soy yo. De nuevo vuelve a mencionar el Salmo 118 y al mencionar el Salmo 118 dice claramente que la piedra es Cristo, cosa de sentido común. Pero Pedro además le da otra vuelta de tuerca en la primera carta de Pedro, porque en un momento determinado cita de Isaías 7, la profecía, en la que se habla de cómo esa piedra para algunos sería una piedra de edificación y para otros piedra de tropiezo en medio de Israel. Cualquiera que vaya a ese texto en Isaías se da cuenta de que la piedra roca, como por ejemplo se ve muchas veces en el libro de los Salmos, no es nada más que el propio Jehová. Es decir, claro que es el Mesías, pero ese Mesías es Jehová encarnado. Y esa es la piedra sobre la que se levanta la Iglesia. Con lo cual, la idea de pretender que eso es Pedro no solo es que es un disparate gramatical, histórico y exegético, es una blasfemia, porque implica sustituir a Dios, que es el que va a ser esa piedra de disensión, de tropiezo, de división en medio de Israel, por un ser humano. Y entonces, claro, esto es algo absolutamente inaceptable. Y, por cierto, tiene paralelo con esa visión que aparece en alguna carta paulina donde se habla de alguien que se coloca en el lugar de Dios. Bueno, pues si uno examina los títulos que a lo largo de la historia, no en el siglo I, ni en el siglo IV, ni en el siglo VI, sino a lo largo de la historia, se va atribuyendo el papado, es curioso que esos títulos que se atribuye el papado son títulos que tienen que ver con Cristo. Y no solamente es la roca, es la idea del sumo pontífice, que sabemos que solo hay un sumo sacerdote, que es Cristo, y es otras muchas cosas. Y en un momento determinado, con Bonifacio VIII, es la idea de que la única salvación que hay, y además en esa bula aparece definido como dogma de fe, es cuando uno está sometido al pontífice de Roma. Y si uno no está sometido al pontífice de Roma, está condenado. Bueno, de esa visión de Bonifacio VIII, Papa, a la visión de Pedro diciendo que no hay otro nombre nada más que el de Jesús por el que podamos ser salvos, evidentemente media un abismo espiritual inmenso e insalvable. Wow, increíble. Justo tengo aquí, de hecho, abierta la carta de 1 de Pedro, y él dice en 1 de Pedro 2:4, acercaos a él, la piedra viva que fue desechada por los hombres, pero que para Dios es escogida y preciosa. Y como dices, no, luego prosigue a citar los textos del Antiguo Testamento indicando que Jesús es, no Pedro, sino Jesús es el cumplimiento de aquella roca. Pues así es. Wow, qué respuesta. No, creo que ahora... Sí. Hay otro elemento que me vas a regalar un par de minutos para que lo mencione, porque es importante, ¿no? Por supuesto, no cabe la menor duda de que aunque Mateo 16:18 dijera que no lo dice, que Pedro es la piedra, el problema sería establecer dónde dice ese texto que la piedra tiene sucesores y sobre todo dónde dice ese texto que la piedra tiene además sucesores en Roma. O sea, ya ahí es añadir una imaginación a una mala interpretación verdaderamente desbordante. O sea, esto es algo más claro, pero claro, existe además un problema histórico muy serio que es la vinculación de Pedro con Roma. O sea, que Pedro no fundó la Iglesia de Roma no tiene discusión. Pero luego examinemos las referencias que hay en la Biblia a Roma. Pablo escribe a los romanos. Mira que Pablo menciona gente en el capítulo 16 de Romanos, que es el capítulo último.
O sea, menciona un montón de gente y la mayoría ni los conocemos, pero Pablo los conocía y eran importantes. No menciona a Pedro. ¿Le entra a alguien en la cabeza que si Pedro hubiera estado en Roma y además hubiera sido, pues eso, la cabeza de la congregación de Roma, que por cierto es un término blasfemo absolutamente imposible de aceptar, que alguien pueda ser cabeza de la iglesia aparte de Cristo, a menos que uno crea que la iglesia es un monstruo de dos cabezas, eso es inaceptable. Pero a alguien le entra en la cabeza que si Pedro hubiera estado en Roma, Pablo no lo hubiera saludado. El libro de los Hechos, en el último capítulo, te cita que Pablo llega a Roma. Le salen a recibir a las afueras de Roma, lo reciben, etc. ¿A alguien le entra en la cabeza que si Pedro hubiera sido uno de los personajes que estaba en Roma, no hubiera salido a recibir a Pablo y Lucas lo hubiera contado? Como Lucas cuenta, por ejemplo, cómo al llegar Pablo a Jerusalén lo recibió Santiago o Jacobo. Sigamos adelante. Pablo, en un momento determinado, está en una cautividad de 2 años en Roma, durante la cual escribe una serie de cartas. En esas cartas él da saludos de la gente que hay en Roma, escribe a la gente de Filipos, a la gente de Éfeso, de Colosas, y les recuerda que tiene gente al lado y les da saludos. Ni una vez menciona a Pedro. ¿A alguien le entra en la cabeza que ese Pablo cautivo en Roma, si Pedro hubiera estado en Roma, nunca lo hubiera ido a ver y jamás hubiera dado los saludos de Pedro a las otras personas, a los otros hermanos de las otras iglesias? Todavía sigo más adelante. En un momento determinado, Pablo es puesto en libertad, se supone que viaja a España, vuelve a Asia Menor, lo detienen, lo envían a Roma para ser juzgado y finalmente es condenado a muerte. En ese tiempo escriben las cartas pastorales y él dice que todos le han dejado solo. ¿También Pedro? O sea, ¿Pedro estaba en Roma y abandonó a Pablo? No, Pedro no estaba en Roma y uno puede ir reconstruyendo todo el hilo temporal de esas décadas. Y no hay ninguna mención a Pedro en Roma por la sencilla razón de que no estuvo nunca en Roma. Y además quisiera decir que esto, vamos a ver, esto no es la interpretación de un protestante enloquecido. Yo cito en mi libro historiadores católicos, algunos de ellos además jesuitas, que te reconocen que no hay ninguna base ni histórica ni arqueológica para sostener que Pedro estuvo en Roma. Y que de hecho incluso la idea de un episcopado monárquico, es decir, una sola persona sobre esas congregaciones, etcétera, eso es una idea ya del siglo II. Se sabe que en Roma, durante el siglo I, la iglesia no se organizaba así. De modo que yo quisiera decir que aquí los historiadores saben lo que hay, incluidos los historiadores católicos. Es decir, al final la historia, las fuentes te cuentan lo que te cuentan. Cuestión aparte es los cuentos que luego se puedan inventar siglos o décadas, a veces muchísimo más tiempo después. Hay una tradición que enseña que fue crucificada boca abajo en la época de Nerón. ¿Qué sabemos? ¿Es posible reconstruir su muerte a partir de las fuentes históricas? No, realmente no. Vamos a ver, ¿qué sabemos que podamos dar por seguro? Murió Pedro de manera violenta, es decir, no tuvo una muerte natural. Yo diría que prácticamente 100% sí. Y hay incluso un testimonio bíblico, que es el último capítulo del Evangelio de Juan, donde Jesús le dice que cuando eras joven, pues te ceñías cuando tú querías. Va a llegar un momento en que vas a ser viejo, Pedro, y va a haber otro que te va a ceñir y te va a llevar donde no quieres. Y es una referencia a la muerte, es decir, una muerte no natural, no voluntaria, por decir de alguna manera, sino una muerte en el martirio. Entonces yo creo que eso lo podemos dar en un 100% seguro. La manera en que murió Pedro, sinceramente no tenemos una base histórica, hay leyendas. Una de las leyendas es que lo crucificaron cabeza abajo. Si murió en la persecución de Nerón, que yo creo que es muy posible, o sea, 99% posible, lo pudieron matar de muchas maneras y esa no sería la peor. Es decir, lo pudieron crucificar porque a fin de cuentas era un judío simplemente.
perfectamente. Los romanos utilizaban como forma de ejecución la cruz para gente que no era romana y despreciable, como cualquiera que haya visto la película de Espartaco ha podido comprobar. Es decir, los romanos te sembraban toda una vía de cruces y se quedaban tan frescos, ¿no? Era una manera de imponer el orden, perfectamente lo pudieron crucificar, pero hay referencias históricas a que a veces los convirtieron en antorchas humanas, los arrojaron a las fieras. Pedro pudo haber muerto de cualquiera de esas maneras y la leyenda de la cruz y además boca abajo para no morir exactamente como Jesús, bueno, pues una leyenda bonita, pero base histórica realmente no tiene. Como tampoco tiene la idea de la leyenda de Quo Vadis, ¿no? De que Pedro quiso escaparse de Roma ante la persecución y se encontró a Jesús en el camino y entonces él le dijo a Jesús, Quo Vadis, ¿a dónde vas? No me imagino yo a Pedro hablando en latín con Jesús después de haber hablado toda su vida en arameo con él. Pero bueno, vamos a suponer que para demostrarle que había aprendido latín en sus últimos años, se dirigió Pedro a Jesús y le dijo, Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y el otro le dijo, voy a Roma que me crucifiquen porque tú huyes. Eso es un disparate. O sea, la idea de voy a Roma que me crucifiquen otra vez, ya dices, bueno, esto es una leyenda y además de alguien no muy instruido en la enseñanza de la Biblia. Bueno, hemos terminado de esta forma con la tercera clase de este curso, Cristianismo, años 0 al 2023. El resumen de la clase es que pudimos ver la trayectoria de la vida del apóstol Pablo, su influencia, de forma muy breve, y pudimos ver en esta entrevista con César Vidal acerca de estos argumentos que podemos dar a aquellos que piensan y opinan y enseñan que Pedro fue el primer papa. Creo que son argumentos muy sólidos, muy lógicos, muy basados en la palabra, y se necesitaría que alguien haga una exposición del mismo peso para rebatirlos. Hay al final, como vieron, también una pequeña explicación acerca de la muerte de Pedro, sobre la cual también se han tejido muchas leyendas. Al fin y al cabo, eso, cómo haya muerto Pedro o no, no tiene ninguna relevancia en el mensaje cristiano evangélico, pero siempre es bueno tenerlo como una información de tipo general, ¿ok? Así que no hay nada escrito, no hay nada firme, no hay nada sólido, no hay nada que podamos afirmar con 100% de certeza de cómo murió Pedro, pero me pareció interesante agregar eso al final del estudio de hoy. Bien, Dios mediante, seguiremos adelante con la cuarta clase y así sucesivamente, avanzando en este estudio del cristianismo desde el año 0 hasta el año 2023, hasta el tiempo de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor les continúe bendiciendo. Palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas, ¿quién